En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre dolorosa, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En estos primeros días de la Semana Santa podemos considerar los acontecimientos previos a la muerte de Jesús. Y les propongo fijarnos en uno de estos acontecimientos, que es la condena a muerte de Jesús por parte de sus enemigos. Esta condena a muerte la podemos considerar desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista humano, que es el motivo por el cual Jesús fue condenado a muerte por sus enemigos, y desde un punto de vista que podríamos decir divino, es decir, el motivo por el cual el Padre entregó a Jesús a la muerte. Sobre el motivo humano, si pensamos por qué condenaron a Jesús a muerte, quizá lo primero que nos venga a la cabeza es la razón que los judíos dieron a Poncio Pilato para pedirle que condenara a Jesús a la muerte de cruz. Este fue un motivo político que por lo demás era falso. Ellos acusaban a Jesús de proclamarse rey y decían: nosotros solo tenemos un rey, que es el emperador. Entonces acusan a Jesús como si fuera un rebelde político, si estuviera organizando un motín contra el poder imperial. Pero en el mismo Evangelio queda muy claro que el motivo por el que condenaron a Jesús a muerte fue otro. Lo condenaron porque decía ser igual a Dios. En el capítulo 10 de San Juan vemos que un momento en el que los enemigos quieren apedrear a Jesús, y Jesús les dice: os he mostrado muchas obras buenas, ¿por cuál de ellas queréis lapidarme? Y ellos le responden: no queremos lapidarte por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Justo antes de esto, Jesús había afirmado lo siguiente: el Padre y yo somos una misma cosa. Y si vamos al relato de la pasión en los evangelios sinópticos, en el momento en que Jesús, que ya ha sido tomado preso, es llevado ante el Sanedrín, el motivo por el que condenan a Jesús es por blasfemia, por llamarse Hijo de Dios. Por ejemplo, San Mateo nos lo narra con estas palabras: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Además os digo que en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ya lo veis, acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron: es reo de muerte. Por lo tanto, Jesús fue condenado por hacerse igual a Dios. Él pudo haber callado su identidad y con ello se habría evitado muchos problemas. De hecho, al inicio de su ministerio, él evita darse a conocer con esa claridad. Pero poco a poco, según va haciendo milagros como multiplicar los panes, sanar enfermos, resucitar muertos, y según va enseñando su doctrina, también progresivamente va revelando su identidad divina. Y se empeñó en hacerlo cada vez con mayor claridad. Cuando hacía milagros, los hacía no solamente para solucionar los problemas de la gente, sino que ante todo los hacía para manifestar que Dios actuaba en él y por lo tanto él tenía una autoridad divina. Y cuando predicaba, no solamente enseñaba una doctrina, daba buenos consejos, sino que se atribuía una autoridad divina cuando se atreve, por ejemplo, a perfeccionar la ley sagrada
y decir, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. ¿Y por qué se empeñó Jesús en revelar esta identidad divina? Porque un Jesús que fuera solo hombre, pero no Dios, no nos podría dar una salvación eterna. El Catecismo, en el número 616, nos recuerda lo siguiente: ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. Además, Él quería no solo salvarnos, sino que supiéramos que Él nos ofrecía esta salvación para que así comprendiéramos mejor el amor de Dios. Y esto nos conecta con el otro aspecto del hecho que estamos considerando, el motivo divino. ¿Por qué el Padre permitió la muerte de Jesús? El Catecismo nos recuerda en el número 599 que la muerte violenta de Jesús pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Había, por lo tanto, un designio divino. ¿Y esto por qué? Sabemos que el pecado es una ruptura con Dios y además tiene como efecto la muerte eterna. Es decir, si es ruptura con Dios, pues es separación de Dios, que es la fuente de la vida. Pero Dios nos quiere cercanos a Él, cercanos a su corazón para siempre. Y por eso, cuando el ser humano rompió con Dios por el pecado, Dios no dudó en encarnarse, en tomar un cuerpo mortal y tomar sobre sí los pecados de todos los hombres para pagar por ellos. Este es el designio de Dios. La Iglesia, desde los primeros momentos, ha visto cómo la muerte redentora de Jesús cumplía la profecía del siervo doliente de Isaías. Lo vemos, por ejemplo, ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el eunuco de la reina Candace va leyendo y meditando este pasaje del siervo doliente que nos narra Isaías en el capítulo 53, del cual leo 3 versículos. Él fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. El castigo, precio de nuestra paz, cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, cada uno seguía su propio camino, mientras el Señor cargaba sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se dejó humillar, y no abrió su boca, como cordero llevado al matadero. La muerte de Jesús a causa de nuestros pecados es un tema muy presente en todo el Evangelio. Ya desde el inicio, cuando el ángel anuncia a San José el nacimiento de Jesús, le dice: lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Cuando Juan el Bautista, al inicio del ministerio público de Jesús, lo presenta, lo hace con estas palabras: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hecho de que Jesús ha venido para tomar sobre sí los pecados está presente en todo el Evangelio, está presente en todos los escritos del Nuevo Testamento. Y en toda esta doctrina, en toda esta revelación, destaca un aspecto muy importante, que es el amor de Dios. Nos lo recuerda el Catecismo en el número 604, muy importante. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente,
que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Romanos 5:8. Por lo tanto, Jesús es condenado a muerte por sus contemporáneos debido a que se presenta como Hijo de Dios. Y Él, pudiendo ocultar esta identidad, no lo hace, porque quiere que sepamos quién es, para que descubramos el amor tan grande de Dios que se nos manifiesta en esa entrega por nosotros, por nuestros pecados. ¡Qué regalo tan grande el poder sabernos y sentirnos amados de esta manera, siendo nosotros criaturas, siendo nosotros pecadores! ¡Qué don tan maravilloso saber que en Jesús tenemos todo el amor infinito de Dios hacia cada uno de nosotros, y que este amor está vivo en un corazón humano, en un corazón de carne! ¿Y cuántas veces nosotros, aún sabiendo esto, rechazamos a Jesús? Quizá no lo condenamos a muerte, pero miramos para otro lado. Tal vez preferimos a un Jesús solo hombre, al que por ser solo hombre podemos cuestionar, podemos manipular, no tengamos que tomarlo tan en serio como a un Jesús que por ser Dios merece todo nuestro sometimiento. En el fondo de nuestro corazón preferimos un Dios que destruye a sus enemigos a un Dios que nos manda amar a los enemigos y que incluso condiciona nuestra salvación a nuestra disposición para perdonar. En el fondo del corazón preferimos un Dios que multiplica panes a un Dios que nos manda compartir el pan que tenemos y que condiciona nuestra salvación a esta caridad. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Y apartaos de mí e id al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Preferimos un Dios que destruye la enfermedad a un Dios que se entrega a la muerte y que nos invita a morir con Él. El que salve su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la hallará. Preferimos un Dios que calma la tempestad a un Dios que durante la prueba más terrible permanece dormido en la barca y después nos reprende por nuestra falta de fe, etc. Sin embargo, el único Dios que existe es como es. No hay otro. Como se dice en Chile, es lo que hay. Y el camino que Él ha elegido para la salvación es el único válido, por el cual nos demuestra su amor y nos ofrece la vida eterna. Si no lo entendemos, no es porque los caminos de Dios no sean los mejores, sino por nuestra limitación como criaturas para entenderlos. Podemos rechazar el camino de Jesús o mirar para otro lado. Podemos abrirnos a Él solo con cierta resignación. O podemos pedir al Espíritu Santo, por intercesión de María, la gracia de adentrarnos en el misterio del corazón traspasado de Cristo. Y no simplemente resignarnos, sino descubrir en Él el motivo de una gran felicidad y plenitud. La mayor felicidad posible en esta tierra, como dan testimonio los santos, que a pesar de todos los problemas y tribulaciones que han afrontado, siempre han sido personas alegres y en paz. Concluyo con una reflexión. En estos días santos, ante Cristo crucificado, podemos tomar diversas posturas. Una, la de evadir a Dios que se nos revela en Cristo,
Podemos expresarla con los versos de Machado que después Serrat hizo muy populares al musicalizarlos. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Y termina diciendo, no, no eres tú mi cantar, no quiero cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Solamente quiero al Jesús de los milagros y no al Jesús Dios crucificado. Otra actitud posible es la de la aceptación resignada, que a fin de cuentas es aceptación y eso ya tiene mucho de bueno, pero un poquito forzada, como San Pedro cuando Jesús ya ha revelado claramente su identidad y a causa de eso y de la manifestación también de las exigencias de su seguimiento, la mayoría de sus seguidores le da la espalda. Y entonces Jesús se vuelve a los pocos que le quedan a los apóstoles y les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Y San Pedro toma la palabra, consciente de que no puede rechazar al único Salvador, y le dice, Señor, ¿a quién más podremos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermosas palabras, pero que revelan un poquito de dificultad por el hecho de tener que seguir a Jesús por los caminos que Él nos muestra. La otra actitud es que conscientes del amor que Jesús nos muestra en la cruz y poniendo nuestra esperanza en su resurrección, aceptemos con fe y amor sus exigencias. Para esto es necesaria una ayuda especial del Espíritu Santo, pero no es imposible. Y quizá podemos repetir, como Pablo en su epístola a los Gálatas, estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Madre dolorosa, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.